silencio. Bueno, vamos a tener entonces que el músculo liso, hagan silencio para continuar. El músculo liso está formado entonces por células fusiformes, alargadas. Se trata de células individuales también. Células. ¿Qué pasó? Cerrem a porta, fecha a porta. ¿Qué pasa? Já ligou. Mas já ligou. Até aquele teu braço. ¿Y quién ligó ese? Telepatia. Vamos a continuar. Células fusiformes alargadas. También son células independientes, parecido al músculo esquelético, al músculo cardíaco. Son células independientes, fusiformes. Vamos a tener entonces que se clasifican en dos tipos. El multiunitario, que vamos a encontrar en algunas localizaciones nada más. En algunas localizaciones como a nivel del músculo piloerector, ¿no? Y a nivel de los músculos intrínsecos del ojo, no los extrínsecos, los que producen movilización del globo ocular, sino los músculos intrínsecos del ojo que encontramos en el interior del ojo entonces. Estos músculos poseen una estimulación nerviosa. O sea, los estímulos nerviosos son los que van a producir la contracción de esta musculatura. De que vamos a tener entonces, por ejemplo, el músculo piloerector. Cuando se percibe entonces un descenso de la temperatura, cuando hace frío, el músculo piloerector se suele entonces contraer, ¿verdad? Poniendo los pelos de punta. Esa piel de gallina que uno dice, ¿verdad? Por la contracción justamente del músculo piloerector. En realidad en el hombre eso no tiene prácticamente ninguna utilidad, ¿verdad? Porque es útil en los animales justamente cuya erección del pelo, cuando el pelo se pone de punta, permite atrapar más aire, creando entonces una capa de aire caliente alrededor de la piel, ¿verdad? Pero como el hombre tiene muy poco pelaje, prácticamente no es muy útil ese mecanismo justamente para atrapar aire, ¿verdad? Por el escaso pelaje entonces que el hombre posee comparado con los animales como el perro, ¿verdad? U otros animales entonces que poseen mayor pelaje, ¿verdad? Entonces, estimulación nerviosa, muy poco distribuido, en algunas localizaciones nada más, a nivel del ojo y a nivel entonces del músculo piloerector en la piel. Lo que más vamos a mencionar es el músculo liso unitario, que también se denomina visceral. Músculo unitario o visceral. El músculo unitario o visceral justamente debe su nombre a que se encuentra en la mayoría de los órganos huecos. Vamos a encontrar entonces a nivel de tubo digestivo, desde la mitad del esófago hasta el ano prácticamente. Esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, ano, van a tener entonces una capa que es muscular formada por músculo liso. Vamos a tener también a nivel de las vías biliares. Incluye lo que sería entonces la vesícula biliar, conducto hepático, colédoco. Vamos a encontrar también músculo liso a nivel de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, la capa media que poseen justamente los vasos sanguíneos está formado por músculo liso también. Los vasos sanguíneos, vamos a encontrar también músculo liso a nivel de las vías urinarias. A nivel de las vías urinarias, entonces ahí incluye lo que sería uretra, vejiga, uretra.
Vamos a encontrar también a nivel del aparato respiratorio, en los bronquios, teniendo la capacidad de disminuir el calibre del bronquio, disminuyendo el paso del aire o aumentar. Vamos a encontrar también en el aparato reproductor. En el aparato reproductor, en la mujer, por ejemplo, encontramos en la trompa de Falopio, en el útero, en la vagina, y en el hombre, en los conductos deferentes, por ejemplo, que permite el transporte de los espermatozoides, justamente. Conductos deferentes, vamos a encontrar también músculo liso a ese nivel. Bueno, la contracción de estos músculos, la contracción intensa, generalmente suele dar cuando se contrae intensamente, genera entonces un dolor que se conoce como dolor de tipo cólico. De ahí que cuando uno tiene una diarrea, le da ese dolor abdominal por la contracción intensa y rápida de lo que sería el intestino. Lo que sería el intestino. ¿Cómo? Sería Sí, el cólico menstrual, cuando se tiene que descamar la capa superficial del endometrio, entonces se contrae el útero con intensidad, dando también el dolor tipo cólico, ¿verdad? Ese dolor tipo cólico justamente tiene esa característica, ¿verdad? Las mujeres conocen mejor, ¿verdad? Justamente ese dolor, ¿verdad? Muy pocas veces, no me recuerdo tanto que haya sentido ese tipo de dolor. Seguramente hace varios años en algún proceso diarreico, pero no se le dolió tanto, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? De ahí que es un dolor basal que tiene exacerbaciones, o sea, un dolor leve que se puede aguantar y de repente se vuelve muy intenso y después vuelve a ser leve, se aguanta, sé que es aguantable, pero después vuelve a ser intenso y así va. Y ese aumento de intensidad también se debe al aumento de la contracción de la musculatura lisa. Lo que ocurre también cuando hay una obstrucción a nivel de las vías biliares, si hay un cálculo a nivel de la vesícula, la contracción intensa, justamente su contracción, da el dolor del cólico biliar que se conoce, o la contracción de la musculatura lisa de la vesícula. Lo mismo el cólico renoureteral, cuando hay un cálculo que obstruye el uréter, obstruyendo la vía urinaria para la salida de la orina. Se contrae con intensidad para que trate de vencer ese obstáculo, para tratar de vencer un obstáculo. En cuanto a las características del músculo liso unitario o visceral, ¿verdad? Porque de multiunitario prácticamente lo que dijimos es todo lo que vamos a mencionar. El músculo unitario o visceral actúan en conjunto. Estas células actúan en conjunto como una sola, así como teníamos el músculo cardíaco que trabajaban en conjunto, que una se estimulaba y pasaba el estímulo a las demás. Vamos a tener también que se unen también estas células por medio de uniones comunicantes, permitiendo entonces que se transmite el impulso de una célula a otra con mucha facilidad. Es por ello que se denominan estas células justamente el músculo liso unitario, porque trabajan como si fuera una sola masa de células. Trabajan, una se estimula y estimula a las otras. El impulso se transmite con mucha facilidad. Se transmite entonces con mucha facilidad a través de esas uniones comunicantes que poseen. Uniones comunicantes. La estimulación de estas células, a diferencia del multiunitario, no solo es nerviosa. El músculo esquelético era nervioso, el músculo liso multiunitario era nervioso, pero el unitario tiene estimulación nerviosa, por medio entonces de terminaciones nerviosas que poseen dilataciones, donde se almacenan los neurotransmisores. Esas dilataciones se denominan varicosidades, donde almacenan los neurotransmisores que son liberados
para estimular entonces la membrana del músculo liso. También recibe estímulo químico, principalmente lo que serían las hormonas. Las hormonas, cuyo músculo liso también tiene receptores para esas hormonas. El músculo liso también tiene receptores para esas hormonas y puede tanto aumentar la contracción como inhibir la contracción. Entonces las hormonas pueden también estimular, ¿verdad?, o inhibir la actividad del músculo liso. De nuevo con el ejemplo de la vesícula biliar, cuando uno consume alimentos ricos en grasas, el intestino libera una hormona, células endocrinas del intestino liberan hormonas, que es la colecitocinina. Esa colecitocinina actúa sobre receptores en el músculo liso de la vesícula biliar, aumentando entonces la contracción, liberando bilis hacia el intestino, y esa bilis va a ayudar a la digestión de las grasas. Ayuda entonces a la digestión de las grasas. Entonces sería un estímulo químico. Así como la presencia de alimento a nivel del intestino libera hormonas hacia el estómago para inhibir la contracción de la musculatura del estómago, de modo a esperar que se vacíe el segmento intestinal para que posteriormente pueda recibir mayor cantidad entonces de bolo alimenticio. O sea, espere que se vacíe ese segmento. Mientras esté lleno ese segmento, envía estímulos inhibitorios, envía entonces hormonas que inhiben la contracción de la musculatura estomacal o gástrica, de modo a que no se vacíe hacia el intestino y que espere todavía un momento. Una vez que se vacíe ese segmento intestinal, ya deja de inhibir la contracción para que pueda pasar entonces mayor cantidad de bolo alimenticio. O sea, le da tiempo a que se produzca la digestión en ese lugar y luego recibe nuevamente bolo alimenticio. Entonces tiene capacidad de estimular y de inhibir. Estímulo mecánico. Por la distensión, vamos a tener entonces que el tubo digestivo, por la presencia del bolo alimenticio, va a distender la pared del tubo digestivo. Esa distensión estimula a que se produzca la contracción. Entonces, la distensión misma va a producir entonces un efecto estimulador sobre la musculatura lisa proximal al bolo alimenticio, y a su vez va a relajar a nivel distal. Entonces, como que le va empujando entonces el bolo alimenticio, porque se contrae a nivel proximal y se relaja a nivel distal. Entonces se produce el peristaltismo, entonces va empujando. Es como si estuviera haciendo chorizo, ¿verdad?, que se va empujando hasta rellenar, ¿verdad? Si alguien conoce más o menos cómo se hace el chorizo, ¿verdad?, se va rellenando, ¿verdad?, y se va empujando, ¿verdad?, se va empujando. Bueno, y más o menos eso es lo que ocurre. Se relaja a nivel distal, pero se contrae a nivel proximal para empujar entonces el bolo alimenticio a niveles distales. Bueno, y una vez que se estimula nuestra célula entonces lisa, nuestro miocito liso, por cualquiera de estos estímulos, entonces llega entonces el impulso a la membrana, va a despolarizar entonces la membrana. Vamos a encontrar en nuestro músculo liso, nuestra fibra muscular lisa, en su membrana algunas estructuras similares a los túbulos T, pero muy poco desarrolladas, unas excavaciones. Y esas excavaciones se denominan caveolas. Caveolas, análogos entonces a los túbulos T del músculo esquelético y del músculo cardíaco, pero aquí vamos a tener entonces que son mucho menos prominentes, son pequeñas excavaciones, no esos túbulos que veíamos en el músculo esquelético. Esas caveolas estaban relacionadas también al retículo sarcoplásmico, pero en el músculo liso vamos a tener un retículo sarcoplásmico muy poco desarrollado. De ahí entonces que para la contracción muscular
utiliza el calcio no solo retículo sarcoplástico, sino que principalmente el calcio extracelular. Entonces, en menor proporción el calcio intracelular. Entonces, principalmente para la contracción muscular utiliza el calcio extracelular. Entonces ya vemos algunas similitudes con el músculo cardíaco y con el músculo esquelético también. Ahora, en cuanto al mecanismo de contracción. Acá vamos a tener entonces que no tenemos así estructuras como las sarcómeras, sino unas estructuras parecidas, en donde tenemos también filamentos de actina y miosina. Los filamentos de actina se unen a unas proteínas que forman lo que se denominan cuerpos densos. Los cuerpos densos serían como las líneas Z de la sarcómera del músculo esquelético. Cuerpos densos. A esos cuerpos densos se fijan los filamentos de actina. Esos cuerpos densos se fijan los filamentos de actina. Vamos a tener también nuestro filamento de miosina, filamento grueso de miosina. Pero acá tenemos una propiedad característica del músculo liso que se denomina polaridad lateral. En donde las cabezas de miosina se ubican de un lado en un solo sentido. Acá entonces no tenemos una línea M que divide en un sentido y otro. Se disponen las cabezas en un solo sentido de un lado y en el lado contralateral se ubican en sentido contrario. Lo que permite entonces un mayor acortamiento de la fibra. Mayor acortamiento si comparamos con el músculo esquelético. Porque ¿qué va a ocurrir? De este lado, vamos a tener en cuenta, arriba entonces. Tenemos en cuenta, arriba vamos a tener que todas estas cabezas de miosina van a estirar este filamento de actina hasta cerca del cuerpo denso que está del otro lado. Y debajo, todas estas cabezas miosinas van a estirar estos filamentos de actina hacia el sentido contrario. Y enfrente van a estirar de un lado y detrás del lado contrario. Y así sucesivamente, lo que se denomina entonces polaridad lateral. Entonces, todas las cabezas miosinas van a estirar de un sentido, en un solo sentido, y del lado contralateral hacia el sentido contrario, produciendo un mayor acortamiento que puede llegar hasta el 80% de la fibra muscular, comparado con hasta un 30% de la contracción del acortamiento del músculo esquelético. Entonces, mientras el músculo esquelético se puede acortar hasta un 30%, vamos a tener entonces que las fibras del músculo liso se pueden acortar hasta un 80%. Tienen un mayor acortamiento en comparación entonces al músculo esquelético. En cuanto al mecanismo de contracción, también depende de calcio, eso ya vimos. Ya vimos que tiene también su unidad contráctil, pero es un poco diferente a la sarcómera del músculo esquelético. Un poco diferente. El calcio se tiene que unir también a proteínas, pero acá no tenemos el complejo troponina-tropomiosina. Aquí ya no hay el complejo troponina-tropomiosina. Aquí vamos a tener entonces que el calcio que ingresa tanto de fuera, principalmente de fuera, y el calcio que está dentro, se va a unir entonces a una proteína que se denomina calmodulina, formando entonces el complejo calcio-calmodulina. Ese complejo calcio-calmodulina va a activar entonces una enzima
en el citoplasma, en el sarcoplasma de nuestro músculo liso. Va a activar entonces a la miosincinasa. Miosincinasa. O sea, ese es su nombre corto, ¿verdad? Porque en realidad su nombre es cinasa de la cadena ligera de miosina, ¿verdad? Cinasa de la cadena ligera de miosina, ¿verdad? Entonces, cariñosamente, miosincinasa, ¿verdad? Miosincinasa. La miosincinasa, entonces, lo que va a hacer es actuar entonces sobre la cabeza de miosina. ¿Qué va a hacer entonces? Va a actuar sobre la cabeza de miosina, fosforilando, agregando un grupo fosfato. Entonces, agregando un grupo fosfato. Que aprendieron en el colegio, ¿verdad? Que la P era de fósforo, ¿verdad? En química, ¿verdad? En química. Para recordar nomás, por si no se recordaron, ¿verdad? Entonces, fosforilando la cabeza de miosina. Al fosforilar la cabeza de miosina, va a ganar afinidad por el filamento fino. Al estar fosforilado, gana afinidad entonces por el filamento fino y se produce hidrólisis de ATP. Hidrólisis de ATP. Para dar lugar entonces al acortamiento de la unidad contráctil, la contracción muscular. Entonces el calcio ingresa tanto de fuera de la célula como del retículo sarcoplasma. Se une a la calmodulina de modo a estimular la miosincinasa. La miosincinasa va a fosforilar la cabeza de miosina para que gane afinidad por el filamento fino. Y luego por hidrólisis de ATP se produce otra vez el golpe de fuerza. Bueno, ahora para que termine la contracción aquí, vamos a tener entonces que cuando se deja de estimular la membrana, ya no ingresa calcio. El calcio que estaba adentro se vuelve a guardar entonces en el retículo sarcoplásmico. El calcio ya no se une a la calmodulina. La miosincinasa se inactiva y se activa otra enzima, que es la miosinfosfatasa. Miosinfosfatasa. ¿Y qué va a hacer la miosinfosfatasa? Va a desfosforilar la cabeza de miosina. Va a retirar ese grupo fosfato, va a desfosforilar la cabeza de miosina. Al desfosforilar la cabeza de miosina pierde afinidad por el filamento de actina y la contracción termina. Entonces, la cinasa fosforila y la fosfatasa desfosforila. Fala de novo. La cinasa o la miosincinasa va a fosforilar y la fosfatasa, o sea, la miosinfosfatasa, va a desfosforilar. Desfosforilar. Desfosforila. La fosfatasa. La fosfatasa. O también llamada, ¿verdad? Não, Fosfatasa de la cadena ligera de miosina. Tranquilamente. Entonces, E luego não pagar? hidrólisis de ATP para la contracción, luego de la fosforilación y se produce la contracción. Termina entonces el estímulo y se vuelve a desfosforilar. Desfosforilar. Você sentir dor de barriga, você vai estar, tô sentindo aqui a pós-paralisação, tal. Esse aqui é o miosíncima, tá. Aí relaxou. Nossa, vou até comer uma frica pregada. Bueno, ahora entonces las características, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Que hay un mayor acortamiento entonces comparado con el músculo esquelético. La contracción es más prolongada.
Vamos a tener entonces aquí un mayor tiempo de contracción, la contracción es prolongada. Puede durar varios minutos incluso la contracción del músculo liso. Varios minutos, mientras la contracción del músculo esquelético es muy rápida. La contracción del músculo esquelético es rápida, la contracción del músculo liso es lento, puede durar incluso varios minutos. Como es prolongada la contracción, dura varios minutos, el mayor tiempo de la contracción, y para cada proceso contráctil utiliza solamente una molécula de ATP, entonces vamos a tener que gasta menos energía también que el músculo esquelético. Tener entonces un menor gasto de energía. Y vamos a tener también una mayor fuerza de contracción. Mayor fuerza de contracción por unidad contráctil, o sea, la unidad contráctil es más eficiente que de la contracción del músculo esquelético, pero el músculo esquelético tiene mayor cantidad de unidades contráctiles que el músculo liso. Entonces que va a tener globalmente una mayor fuerza, pero vamos a tener que es mucho más eficiente la contracción del músculo liso que la del músculo esquelético, por eso mayor fuerza de contracción. O sea, no significa que es más fuerte que todo el músculo esquelético, sino que es más eficiente su contracción por unidad contráctil. Se contrae con mayor intensidad por tiempo más prolongado, gastando menos energía y se acorta más. 80%, mientras que el músculo esquelético se acortaba hasta un 30% nada más. Nossa, eu sou maior tempo, maior força, menos gasto. Uma dor de barriga. Nossa. A Argentina tá perdendo, hein? 3-0. Nossa. Do nada, força de colocação Carlos Preto. Não, mas é legal. Bueno, ¿Hasta acá? ¿Se está entendiendo? sí. Músculo liso entonces. Las unidades contráctiles aquí en el músculo liso se disponen en diferentes direcciones, en diferentes disposiciones. No está todo ordenado, uno del lado de otro, uno debajo de otro, como está en el músculo esquelético. Acá se disponen en diferentes direcciones. De ahí que vamos a tener entonces acá los cuerpos densos y los filamentos de actina en una dirección, después vamos a encontrar en otro sentido, después encontramos entonces en otro sentido y así sucesivamente, ¿verdad? En diferentes direcciones y disposiciones. De ahí que cuando se contrae el músculo liso no se acorta solo en un sentido, sino que se arruga totalmente, ¿verdad? Entonces vamos a tener que en la contracción del músculo liso este músculo se va a arrugar prácticamente, ¿verdad? Porque le estira en todos los sentidos la unidad contráctil y no solo en un sentido como ocurre en el músculo esquelético. No, que vamos a tener que cuando se contrae prácticamente se va a arrugar la célula, se va a arrugar. Cara, não sabe o seu ¿Se entendió hasta aquí? Vamos a dar un pequeño pantallazo global otra vez de todo. Batalhar, passa rápido. Uma revisão aqui. Uma flexão, Esse é dor de barriga, dor de cabeça. Bueno, Acá para ver entonces los vasos sanguíneos, cómo puede alterar el calibre debido entonces a la contracción del músculo liso, ¿verdad? Va a disminuir entonces el flujo, disminuyendo entonces el calibre mediante contracción y dilatación entonces de la musculatura lisa en los vasos sanguíneos, que posee entonces una capa, la capa media que viene a ser muscular. Esa capa está formada por músculo liso. En el tubo digestivo también, la contracción que va a dar lugar justamente a ese peristaltismo, ¿verdad? Viene a ser debido entonces también a la contracción del músculo liso a ese nivel.
Lo liso que permite que progrese entonces el bolo alimenticio, ¿verdad? Hasta llegar entonces a almacenar la materia fecal, ya que serían los residuos a nivel del recto y del ano. A nivel del recto y del ano. Acabou. Calma aí, que não dá. El músculo esquelético, ¿verdad? El músculo esquelético voluntario, el músculo esquelético que viene a ser voluntario, entonces vamos a tener en cuenta entonces cómo está organizado entonces el músculo esquelético, cómo está organizado el acortamiento, justamente lo que produce la contracción, el acortamiento. Vamos a ver entonces su organización también. En cuanto a su organización, dijimos que el músculo estaba separado en fascículos musculares y los fascículos musculares a su vez vamos a tener en su interior lo que serían las fibras musculares. En el interior las miofibrillas. En el interior las miofibrillas. En cuanto a la célula muscular, vemos que entonces que es una fibra multinucleada. Se observan las estriaciones, gracias a que se están intercalando bandas claras, bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras. Aquí se observan estriaciones a nivel entonces de la musculatura. Y cuando se contrae, vemos que las bandas claras se acortan, ¿verdad? Como habíamos visto, parece un acordeón, se va cortando. Las unidades contráctiles aquí en la micrografía electrónica se observan, da para observar las bandas claras, bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras. Acá tenemos una sarcómera entre una línea Z y otra línea Z, banda oscura, banda clara. Ya tenemos entonces las líneas o discos Z, donde vamos a encontrar en las bandas oscuras entonces los filamentos de miosina y lo que serían los extremos de los filamentos de actina. Y en las bandas claras solamente los filamentos de actina. Solamente los filamentos de actina. Esta sería la zona H, hasta donde llega el filamento de actina nada más, dentro de la banda A. Dentro de la banda A. Y aquí la línea M. La línea M, donde los filamentos de un lado de miosina se unen con los filamentos de miosina del otro lado. La línea Z, que son las proteínas a las cuales se van a fijar entonces los filamentos finos de actina. Y aquí se ve entonces durante la contracción cómo se va acortando la banda I y la zona H, mientras que la banda A permanece entonces en su misma extensión. Las sarcómeras se van acortando y todas las sarcómeras al mismo tiempo. Todas las sarcómeras al mismo tiempo. Y vemos entonces cómo los filamentos miosina permiten el deslizamiento entonces de los filamentos de actina. Acá para ver entonces en una micrografía electrónica la molécula de miosina. La molécula de miosina, le dijimos que estaba formada por cadenas pesadas y cadenas ligeras. Acá vemos las cadenas pesadas, la cabeza, la cola aquí trenzada. Las cadenas ligeras están relacionadas a las cabezas. Vamos a ver entonces que cada cadena pesada, ¿verdad?, se va a ir relacionando a la otra para formar más las cadenas ligeras, para formar entonces lo que sería la molécula de miosina. Esa molécula de miosina se va a volver a polimerizar con otras moléculas de miosina, ¿verdad?, para formar lo que sería entonces el filamento de miosina. Este movimiento durante la contracción. Ahí vemos las moléculas de miosina que van formando el filamento grueso de miosina. Filamento grueso de miosina. Y del otro lado lo mismo. Del otro lado lo mismo para formar entonces que se van uniendo a nivel de la línea M y va a permitir entonces la contracción muscular. Vemos que las cabezas se disponen rodeando justamente porque en todos los sentidos en realidad va a estar rodeado también por los filamentos de actina. Vamos a tener entonces los filamentos de actina que van a estar rodeando a ese filamento de miosina. Tener 6 filamentos de actina rodeando a cada filamento de miosina. El filamento de miosina, de actina, acá vemos entonces la doble hebra, la doble hélice trenzada, formado entonces por lo que sería la actina G, que se va polimerizando, entonces para formar entonces esa doble hélice
del filamento entonces de actina. Ese filamento de actina que se relaciona también a otras proteínas. Va a tener que ser relacionada también a las troponinas, ¿verdad? Y a la tropomiosina. La tropomiosina y las troponinas. Formando entonces nuestro filamento fino de actina. Vamos a tener entonces 6 filamentos de actina que van a rodear a nuestro filamento grueso de miosina. Grueso miosina. En el dibujo que le hice, solo da para poner enfrente atrás porque es una imagen en 2 dimensiones, entonces acá ya tenemos en 3 dimensiones. Cómo se organizan entonces los filamentos gruesos y los filamentos finos. Entonces cada molécula de miosina, esas moléculas se van a ir polimerizando y van a formar entonces el filamento grueso de miosina. Filamento grueso de miosina. Y el filamento entonces de actina, que está relacionado a la tropomiosina y a las troponinas, que estaban formados justamente por la actina G, que al polimerizarse formaba entonces la actina F, filamento de actina, que ya era una doble hélice, justamente una doble hélice, y estaba relacionada a su vez a las troponinas y a las tropomiosinas. Las troponinas y a las tropomiosinas. La tropomiosina y las troponinas que se van uniendo. Acá entonces para observar entonces nuestra sarcómera, acá separado, acá filamento fino, filamento grueso. Los filamentos gruesos son los que van a estar entre los filamentos finos en nuestra sarcómera. Para que se produzca entonces la contracción muscular, la cabeza de la miosina tiene que entrar en contacto con el filamento fino de actina. Y eso no va a ocurrir mientras que la tropomiosina esté cubriendo el sitio de unión. Tenemos las troponinas, acá tenemos la tropomiosina, la troponina, y se está cubriendo aquí el sitio de unión, de modo que la cabeza de miosina no se puede unir entonces al filamento fino. No se puede producir la unión.